Saludos Puerto Rico, bienvenidos al Pique de Falú a través de TIVA Televisión Radio 1520. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Luis Enrique Falú. En pantalla ven las redes sociales por donde se pueden contactar con nosotros. En Facebook, El Pique de Falú. Entra, dale like o me gusta dependiendo de la configuración de tu perfil, y también a través de Twitter, @Luis Enrique Falú. Esta revista de información que ya usted ha hecho su favorita, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar rapidito, hoy tenemos mucho material. Le damos la bienvenida a la doctora Amarilis Ramos del grupo CEPI nuevamente con nosotros. Doctora, bienvenida al programa. Gracias por la invitación. Psicóloga clínica, y hoy vamos a estar tocando un tema sumamente importante, y es el tema de la violencia doméstica, que lamentablemente cada día en nuestro país se están reportando más casos, ¿verdad?, donde involucra a pareja. Me gustaría comenzar por ahí con usted. ¿Qué es la violencia doméstica? La violencia doméstica es cuando una pareja o expareja comete un acto para hacer daño a la otra persona, ya sea físico, emocional, restricción de la libertad o sexual incluso. Ahora mismo las estadísticas reflejan un patrón de aumento en este tipo de casos. No necesariamente si lo compara con otros años. Lo que pasa es que si se compara, ¿verdad?, la medida de entre los crímenes que han sucedido, pues sí se puede ver que hay una alta incidencia en crímenes contando, ¿verdad?, lo que está corriendo de años, no necesariamente en comparación con años anteriores. Ok. ¿Cómo debemos trabajar con este problema de violencia doméstica? Es bien importante porque que nos enfoquemos también en trabajar con los agresores. Tenemos un enfoque prioritario y muy válido con trabajar con la víctima. Sin embargo, el enfocarnos principalmente en trabajar también en lo que es el agresor, podemos evitar lo que es la reincidencia, que no se cometa más, no solamente con la misma víctima y que regresen, sino también con otras parejas que puede tener este agresor. Que lamentablemente el patrón que estamos viendo es que cuando surge un caso de violencia doméstica, cuando se va a investigar el perfil del agresor, no es la primera vez, sino que ya anteriormente había incurrido en esta conducta. Ciertamente, no solamente se van a haber reportado que haya tenido ley 54, sino que pudo haber pasado con otras parejas y no se reportó ley 54 o porque no se reconoció de esa manera o porque la víctima no lo quiso reportar. Pero el hecho de que no haya estado reportado no significa que con otras parejas lo haya cometido. Trabajar con el agresor, ¿cómo sería eso? Existe en estos momentos un programa de desvío para cuando la persona asume, ¿verdad?, el delito, pues se va por el programa de desvío que en un promedio de un año recibe una terapia psicoeducativa en diferentes programas privados y también está en el Departamento de Corrección. Sin embargo, hay que afinar, nosotros como profesionales de la salud, en conjunto con el sistema actual de gobierno, cómo podemos desarrollar medidas para ver cuán funcionales están siendo estos proyectos, estos programas, evaluar la efectividad de ellos y cómo los podemos reforzar, porque solamente es un programa de un año, se da una vez a la semana, y hay que medirlo, hay que ver en términos de estadísticas cuán funcional está siendo este programa. Esta situación de violencia doméstica, obviamente, lo que refleja es que hemos estado fallando en cuanto a la educación se refiere. Sí. Porque lamentablemente, en la mayoría de los casos que son hombres, es que piensan que su pareja pues es un objeto, que tienen derecho sobre ella, que la pueden tratar como gusto y gana les dé. Es un patrón aprendido. Eso es así. Es un factor cultural que tenemos bastante marcado y generalmente sí pasa mayormente en féminas, no necesariamente que no ocurra en varones, sí ocurre, pero el patrón sí tiene que ver con esta situación patriarcal, donde el hombre generalmente tiene el poder, la fémina debe aceptar las situaciones y es por eso que en muchos casos se da. Es cierto. Una de las cosas por las que sí refuerzo no nada más trabajar con el agresor, sino estrategias de prevención, es porque no solamente está la víctima directa, que puede ser la fémina o el varón víctima, sino están los hijos. Estos hijos que se perpetúa, ¿verdad?, entre ellos y ya tienen un trauma y a medida que van creciendo pues pueden ser una posible víctima más o un agresor más. Y es como trabajar con esos menores y darle la importancia que requieren para que esto no lo vuelvan a revivir con otras parejas que ellos puedan tener en el futuro cuando crezcan. Doctora Amarilis Ramos, hay que recalcar que la violencia doméstica no solamente es cuando una persona, ¿verdad?, triste y lamentablemente le quita la vida a otra
o cuando entra a golpes. La violencia doméstica es mucho más que eso. Es mucho más profunda. En muchos casos, la mayoría de los casos que se reportan es porque hubo un daño físico, pero no significa que ese es el daño nada más que se hace. Y el daño psicológico. El daño psicológico, y es ahí donde siempre empieza, ¿verdad? Es el daño psicológico, cuando comienza a degradar tu autoestima, tu autoimagen, restringirte de la libertad desde el aspecto de retirarte de las personas que tú más aprecias, de las personas que se preocupan por ti para mantenerte en control. No necesariamente en el inicio vamos a poder identificarlo tan fácil, ¿verdad? Porque está el aspecto de romanticismo. Sí, pero por ejemplo, si podríamos señalar algunos indicadores, por ejemplo, tú no sirves. Ya hay un atentado ahí contra la dignidad del ser humano. Definitivamente. Y eso se da tanto en las dos vías, tanto de hombre a mujer como de mujer a hombre. Sí, nos exponemos muchas veces, las parejas nos exponemos a este daño emocional cuando estamos molestos. Tú sin mí no eres nadie. Es muy común, es muy común. O no me gusta esa ropa, cámbiate de ropa, eso es muy corto, ¿qué van a decir? Tú no vas para ningún lado, tú te quedas aquí. Eso es una manera de control. Porque el que trae los chavos a la casa aquí soy yo. Eso es otra manera de control. El aspecto económico, el aspecto de cómo se viste la pareja, ¿verdad? Sea varón o femenina, es la manera en la que controlamos la situación. A mí no me gusta verte con fulanito o con fulanito. Otra manera definitivamente, eso es otro indicador. Esto es lo que estoy trayendo para que la gente vaya viendo cómo son las cosas que no necesariamente, y que usted me dice a mí de las parejas que tienden a hablarse palabras soeces. Es cierto, es bien común que se dé, y lo más triste de todo es que lo ven como una situación común y problemas de pareja, que no es un común y no es un problema de pareja. Nos debemos faltar el respeto, debemos trabajar en conjunto, con respeto, con dignidad, reconociendo las fallas que tenemos. En muchas ocasiones vamos a tener coraje, pero es en el momento en el que vamos a medir cuándo es el momento correcto, me detengo, tomo espacio para respirar, analizar cómo voy a hablarle a esa otra persona, para entonces dirigirme a ella. Porque por ahí comienza el control, se va acrecentando ese control hasta que lamentablemente llega al golpe o llega a una... Va escalando, ciertamente va escalando, a la medida en que en un momento va a haber unas características de control, va a haber una mala palabra y cada vez va a ser un poco más, va en aumento, ¿verdad? Hasta que pueda llegar el golpe, ciertamente. Pero en el caso del agresor, déjeme entrar al agresor ahora, pero mucha gente posiblemente que nos esté viendo, cuando piensa de casos de violencia doméstica, ya piensa en parejas formalizadas, posiblemente de una mayoría de edad. Y estamos viendo, lamentablemente, si uno ve estos nenes que están subiendo a los chamaquitos, como dirían por ahí, para hablarle en su idioma, los millennials, hay que hablarle así para que ellos entiendan, que todavía no saben peinarse bien y usted ya los ve yuntaditos por ahí, y entonces comienzan ese tipo de relación desde el noviazgo. Porque entonces el novio quiere tratar a la noviecita de una forma, la noviecita quiere tratar al novio de otra, y entonces caen en patrones de violencia doméstica. En la ley 54 se describe la violencia doméstica, o se define así, cuando ya ha ocurrido un acto sexual, ¿verdad? Una intimidad. En el caso de los jóvenes, aunque le haya pasado o no, que ya, ¿verdad? Por lo que sabemos, generalmente ya hay actividad o intimidad desde temprana edad, lamentablemente, sí comienzan unos patrones que tristemente han sido aprendidos por nuestros, ¿verdad? Por nuestros padres, por las amistades que tenemos alrededor. Sí, pero se va aprendiendo y se va relacionando con lo que vivimos en la niñez, cómo vamos a tratar a la persona con la que nos empezamos a relacionar desde las amistades, los amigos, cuando nos vamos a relacionar con una persona que nos agrada en la juventud, pero va a ser el reflejo de qué va a pasar en el futuro. Sí, sí va a ser así. Se puede, no sé si el término es correcto, pero para que usted me pueda responder, ¿se puede reprogramar la mentalidad de un agresor de violencia doméstica? Eso va a depender de la disposición que tenga la persona, pero ciertamente hay una manera de reeducar. Yo le pregunto esto porque cuando se dan este tipo de situaciones y que lamentablemente no se denuncia a tiempo, y obviamente no se denuncia a tiempo porque este problema no es fácil, hay unos vínculos emocionales, unos vínculos, ¿verdad? Que como la persona que yo amo es la que me está maltratando, pero esa es la persona que yo amo.
Entonces, en lo que se da ese pensamiento a esa situación de que el amor no significa agresión en ningún momento. Nunca. Nunca significa... pero siempre está el elemento de que yo no lo vuelvo a hacer, es que yo no soy así, no, yo voy a cambiar, chica o Ese chico. es el ciclo de violencia doméstica, ciertamente. El ciclo de violencia doméstica es cuando comienza la situación de tensión. Luego de la situación de tensión pueden ser los confrontamientos o las disputas. Luego más adelante entonces está la situación de agresión o de palabras soeces. Entonces, ¿verdad? Nos separamos o sucede algo y viene la parte de la luna de miel, que es que no lo vuelvo a hacer, pero es que lo hiciste mal, tú sabes cómo a mí me gusta que tú hagas la comida, por favor no lo vuelvas a hacer. Ahí comienza el agresor a ser responsable a la víctima de la acción. Sí, es que tú te lo buscaste. le dificulta la responsabilidad de la culpa. Se le dificulta la responsabilidad de la culpa. ¿Cómo reprogramamos entonces cómo podemos cambiar la conducta de estos agresores? Tenemos que reeducar, es la palabra correcta. Como hemos aprendido desde el inicio de la niñez algunas cosas, no podemos en ocasiones identificar que lo que estamos haciendo está mal. Y es cuando estamos en un proceso terapéutico, ya sea en terapia grupal o individual, es reconocer en términos de sociedad qué son las cosas que están correctas o no. Sí se puede reeducar, se puede lograr. En muchas ocasiones va a depender, inicialmente el participante siempre está resistente porque no reconoce el daño que ha cometido, pero en los procesos de terapia se va dando el reconocimiento, la admisión de culpa, y entonces van a trabajar con cómo manejar las situaciones de enojo, ¿verdad? Esas son las destrezas particulares que en esta población hay que manejar. Y el reconocimiento de los roles, no establecer diferencias entre roles, es respeto a la dignidad del ser humano. No es porque soy mujer o porque soy hombre, soy menos o soy más. Es que tenemos que tener respeto, tiene que ver con la dignidad, con la equidad de personas. Pero aquí lamentablemente hay una controversia con esto de la equidad, porque han confundido equidad con perspectiva. Y son dos cosas totalmente diferentes. Completamente de acuerdo. Entonces, pues eso ha complicado prácticamente toda la situación. Sí. Posiblemente tiene que ver con la manera en la que se ha educado a la población, a la sociedad, de lo que significa, a lo mejor un poco más de mayor educación en la utilización de los conceptos, de las palabras, puede hacer que las personas comprendan qué significa lo que tiene que ver con equidad de género, y es el trato igual, ya sea fémina o sea varón. Pero aquí, aunque hay que hacer una intervención, ¿verdad? Lamentablemente con los casos de violencia doméstica que se están reportando, las víctimas tienen que romper el patrón del silencio. Tienen que hacerlo porque de otra forma podría ser demasiado tarde. Ciertamente, ciertamente. Es un momento en el que las personas, el núcleo donde ellas se rodean, puedan ayudar. Se sienten desprotegidas, posiblemente sienten miedo de que esta persona vaya tras ella, que en muchas ocasiones pasa, y es lo que hemos visto en estas últimas situaciones que han ocurrido, necesitan alejarse, irse directamente a algún albergue, algún lugar donde no conozca esta persona, que vive un amigo, vive un familiar, alejarse. Nunca verse a solas con esta persona, no encontrarse en ningún lugar con esta persona. Siempre mantenerse acompañada de alguien de confianza. Y como esta persona va a cambiar es reeducándose, y para eso tiene que buscar ayuda profesional. Ciertamente. Y el momento no es junto a la pareja, es momento de separarse, de mantenerse alejados mientras eso pasa. El que regresen o no está en manos de nosotros como profesionales o de los familiares que a lo mejor no quieren que eso suceda. Pero el momento para trabajarlo es de manera individual, alejados en ese momento. Y nosotros como sociedad tenemos que buscar la forma y la manera de ser preventivos. Y yo creo que se debe de comenzar desde la educación primero en el hogar. Así es. Y luego la educación en el sistema de educación pública. Cierto. Para que nos respetemos y al final del camino somos iguales. Así es. Hay que cambiar esa mentalidad de que yo soy el dominante o ella es la dominante o yo soy el que más... Porque a la larga eso no deja nada. Cierto es. Nosotros nos debemos educar en el hogar.
Hay veces que hay hogares que carecen de algunos valores. Por eso es que tiene que entrar entonces ahí la sociedad. La sociedad, sí, y no taparnos los ojos, no vendarnos de que no está sucediendo. Mire, está sucediendo y somos responsables de lo que pase si no hablamos. Se me acabó el tiempo, pero usted vuelve. Claro que sí, seguro que sí. No hay que presionarlo para la invitación. Grupo CEPI, ¿dónde se comunican? Al 787-404-5933. Repítalo nuevamente. 787-404-5933. Grupo CEPI, ahí está. Muchas gracias, doctora Marley Ramos, por haber estado con nosotros. A usted por la invitación. Vamos a saludar a la doctora Legna Ortega, que no pudo estar con nosotros en el día de hoy por otros compromisos, ¿verdad? Pero que siempre también participa acá en el programa. Claro que sí. Bueno, señoras y señores, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con más del Pique de Falú por aquí, por Tiva TV y Radio 1520. Regresamos.